Muy bien, vamos a continuar. Ya tenemos en sala también a nuestro colega, el doctor Julio Manuel Cabello López, especialista en emergencia y desastre. Él va a discutir el tema manejo de las emergencias cardiovasculares. Para nosotros es todo un placer, doctor Julio, tenerlo con nosotros, que nos acompañe en este Congreso Internacional. Le damos la bienvenida a nuestra decana, le escuchamos atentamente. Muchas gracias, muy buenas tardes a cada uno de los participantes. Un gusto para mí participar en su evento. Bueno, vamos a dar inicio con el contenido que me han invitado, agradeciendo a la comisión organizadora. Muy bien, el tema que me han invitado es manejo de las emergencias cardiovasculares. Definitivamente, cuando hablamos de las emergencias, es todo un mundo. Recordemos que si bien es cierto, cuando hablamos de la parte cardiovascular, muy probablemente estamos pensando en corazón, pero hay muchos elementos más que hay que considerar. Definitivamente la emergencia y cada persona que llega a ella es todo un mundo diferente. Para mí un placer compartir con ustedes. Bueno, ya muchos me conocen, soy Julio Cabello. Muy bien. Entonces, ¿qué es el sistema cardiovascular? Estamos hablando de emergencias cardiovasculares, entonces tenemos que darnos una idea. ¿Qué es el sistema cardiovascular? Nuestro sistema cardiovascular tiene varios componentes donde todo fluye en uno solo. Y cuando hablamos de componente, estamos hablando del corazón, estamos hablando del bombeo de la sangre y de los vasos que encontramos en todo nuestro cuerpo, desde capilares, venas y arterias. También, pues, el sistema cardiovascular tiene ciclos, ¿no? En este caso de la sístole, de la diástole, que muchas veces lo conocemos cuando hacemos monitoreo no invasivo, monitoreo invasivo, hablamos también del gasto cardíaco. Hablamos que nuestro sistema circulatorio está dividido en dos bloques grandes, ¿no? El sistema circulatorio mayor, que es corazón, todas las partes de nuestro cuerpo, de ida y vuelta, y el sistema circulatorio menor, que es corazón, pulmón, ¿no? Pero en este caso, cuando hablamos de la parte de la emergencia cardiovascular, nos vamos a referir básicamente al componente, o sea, los elementos que pueden dañarse y que pueden producir una inestabilidad, la cual puede producir un riesgo de vida en la persona, ¿no? También podemos tener urgencias, pero en este caso vamos a hablar de las emergencias. Entonces, como hemos mencionado, los componentes de la parte del sistema cardiovascular es el corazón y todos sus vasos, incluido la sangre, ¿no? Pero estos elementos pues se pueden modificar, ¿no? Por diferentes motivos y propio de ellos puede producirse espasmos, puede producirse oclusiones o pueden producirse lesiones propiamente, ¿no? Y estas son las que van a desencadenar los diferentes problemas o emergencias que vamos a ir conversando. Pero sí recordemos que un vaso tiene pues su lámina, ¿no? Su túnica interna, túnica media, túnica externa, pero este vaso y esta elasticidad se pueden ir modificando. Y un elemento que vamos a ver que va a causar esta modificación de la elasticidad y por compromiso de todo lo demás problemas cardiovasculares, justamente es la formación de esta grasa que se deposita en las paredes de los vasos, que se llama pues colesterol y que conforme va avanzando su proceso de formación, pues puede formar placas duras que se llama aterosclerosis. Este sistema cardiovascular más la aterosclerosis o la formación de niveles aumentados de colesterol en sangre, pues puede producir los factores o los problemas o las emergencias cardiovasculares. ¿Y de qué va a depender? De algunos elementos, como ese caso del colesterol, que es propiamente lo que estamos mencionando, de la diabetes como elemento primordial en emergencias cardiovasculares como desencadenantes son enfermedades crónicas degenerativas, el consumo de tabaco casi cuadruplica los posibles problemas cardiovasculares, el cuadro hipertensivo igual que la diabetes y la obesidad, pues son estos cuatro o cinco factores de riesgo que van a predisponer para que la persona pueda sufrir una urgencia o una emergencia cardiovascular, ¿no?
Entonces, cuando hablamos de las emergencias cardiovasculares, recordemos que estamos hablando de las posibles complicaciones, lesiones que se pueden dar en el corazón y en los vasos. Pues se llama cardiovascular, cardio de corazón, vascular de vasos, ¿no? A este nivel se pueden dar estas complicaciones y en base a los factores de riesgo que hemos mencionado. Definitivamente, esto es un problema agudo y justamente por eso la Asociación Americana del Corazón, la AJA, igual como ILCOR, que es el Centro de la Reanimación Cardiopulmonar, está muy presente, ¿no? En todo este proceso. Recordemos que hace 10 años el inicio de una persona con problemas o enfermedades crónicas degenerativas, diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, comenzaba a los 40 años. Y actualmente ya vemos generación de 30 años, personas de 30 años que están iniciando estas enfermedades, ¿no? Y probablemente tengamos una generación muy pronta que vamos a tener enfermedades vasculares muy prepotentes y muy presentes. Ahora, ¿cuáles son estas enfermedades? Definitivamente hay cantidad de cuadros que se puede dar a nivel de corazón, a nivel de vasos, a nivel de mismo sistema circulatorio, pero según la OMS, en cuanto a los varones, hay mayor predisposición que sufran una enfermedad isquémica del corazón. O sea, un promedio de un 39% de varones van a hacer un infarto o el miocardio, en pocas palabras. Un 27% de varones en el mundo va a ser enfermedades cerebrovasculares. Un 11% va a ser una insuficiencia cardíaca y 23% otras enfermedades cardiovasculares más que pueden evidenciarse, ¿no? En mujeres, a nivel mundial, vamos a ver eventos cerebrovasculares, miren, en mayor cantidad, un 31%. Una enfermedad isquémica del corazón, o sea, un infarto, un 25%. Insuficiencia cardíaca, un 19%. Y demás enfermedades, un promedio de 25%. Entonces, hay más probabilidad que un varón haga un infarto, un infarto isquémico del corazón, mientras que en las mujeres, pues hay más probabilidad de hacer un infarto, una enfermedad cerebrovascular o un infarto cerebral, en pocas palabras. También recordemos que a nivel mundial, pues las enfermedades cardiovasculares son las mayor predisponentes en cuestión de mortalidad. En el plano general produce un 31% de todas las enfermedades cardiovasculares, seguido de las enfermedades neoplásicas, seguido de las enfermedades infecciosas, sépticas, ¿no? O seguido de un 9% de lesiones, 7% de enfermedades respiratorias, 5% de enfermedades infecciosas respiratorias, 4% de infecciones digestivas y un 4% de infección, condiciones pues, o problemas neonatales, ¿no? Mire, entonces, por eso es muy importante que este cuadro y el contenido tengamos muy en cuenta las enfermedades cardiovasculares, dado la cantidad no solamente de problemas de cuadros emergentes y en emergencia, sino también de problemas que se pueden dar de mortalidad. Pero hablamos de enfermería y entonces tenemos que recordar que el PAE es lo más importante y dentro de ello nuestra valoración, nuestro diagnóstico, nuestra planificación, ¿no? Nuestra ejecución y nuestra evaluación. Entonces, estamos hablando de enfermedades cardiovasculares. ¿Cuáles son estas emergencias cardiovasculares que tendríamos que tener en cuenta cuando nosotros queremos pues atender o estamos en la emergencia? ¿De cuál nosotros tenemos que recordar que son las que van a llegar a nuestras manos? Tenemos los infartos agudos del miocardio. Recordemos que cuando nosotros hablamos de un IMA, estamos hablando de una presentación que puede ser con dolor a nivel clínico. Podemos ver en nivel o criterio electrocardiográfico
buscar la elevación del segmento ST o la presencia del segmento ST elevado o un supradesnivel de ST elevado, y también podemos encontrar IMAs con ST no elevado, y en este caso vamos a encontrar infradesnivel o T invertidas, o ambas. Pero también tenemos como criterio de IMA, pues las enzimas cardíacas, ¿no? O sea, para alguien decir que está cursando con un infarto o miocardio, de estos tres criterios, que es clínico, electrocardiográfico y enzimático, debemos tener dos para decir que estamos ante un infarto o el miocardio. Porque también recordemos que podría confundirse con otros cuadros, ¿no? Una pericarditis, una apendicitis retrocecal, una pancreatitis, una gastritis erosiva, ¿no? Podrían confundir con un infarto agudo de miocardio. Por eso justamente necesitamos ver el criterio clínico, dolor, que es retroesternal, que se irradia en el hombro izquierdo al maxilar inferior y que no debería modificar el dolor que yo, por ejemplo, presione en el tórax del lado derecho, presiono, y si alguien, ¡ay!, retira, de repente no estamos ante un infarto, de repente estamos ante una condritis nada más, o inflamación de la parte muscular. Pero por eso justamente es necesario tomar, nosotros como enfermeros, la iniciativa, paciente con dolor, aparte de monitorizar, que ahorita vamos a conversar, pues tomarle su electrocardiograma. Ahora, también tenemos los cuadros anginosos. Recordemos que cuando hablamos de angina, es una persona que ya tiene en los vasos totalmente con ateromas, ¿no? Y se han endurecido los vasos, que la persona cuando hace mayor esfuerzo físico o aumenta el esfuerzo físico, pues automáticamente siente dolor precordial, que lógicamente pasa sentándose o pasa tomando alguna medicación. Anteriormente se utilizaba la nitroglicerina, pero actualmente se utiliza un vasodilatador como es el hidrato de isosorbide de 10 miligramos si es por vía oral o de 5 miligramos si es sublingual. Ahora, ¿por qué la diferencia? Porque el de 5 miligramos tú no necesitas ni siquiera chancar o machacar, como se puede decir, sencillamente pones la tabletita debajo de la lengua y automáticamente se va a diluir, ¿no? Esa es la facilidad. Ahora, cuando hablamos de angina, recordemos que tenemos dos tipos de angina: angina estable y angina inestable. ¿Cuál es la diferencia? ¿Los dos duele el pecho? Los dos duele el pecho. ¿Cuál es la diferencia? Es que la persona con angina le va a doler el pecho cuando excede esfuerzo. Entonces, comienza a doler el pecho, reposa, pasa, angina estable. Le duele el pecho, se pone la pastilla sublingual o lo toma vía oral, reposa, pasa, angina estable. Pero ¿qué pasa cuando la persona se sienta, descansa, no le pasa el dolor, se pone sublingual o toma la pastilla, no le pasa el dolor? Entonces se cataloga como una angina inestable. Toda angina inestable más de 30 minutos automáticamente se considera un infarto o miocardio. Por eso cuando llega un paciente con un dolor precordial, ¿qué es lo primero que hacemos? Señor, ¿qué antecedentes tiene? Señor, ¿cuánto tiempo ha comenzado el dolor o qué tiempo tiene con el dolor, ¿no? Aparte, otra emergencia cardiovascular, tenemos los cuadros hipertensivos, ¿no? Muchas veces todas las personas que llegan con una presión alta lo catalogan pues como crisis hipertensiva, ¿no? Dentro de la crisis hipertensiva, recordemos que tenemos o está dividida en dos: urgencia hipertensiva y emergencia hipertensiva. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es cuando tenemos compromiso de órgano diana, se considera una emergencia hipertensiva. Mientras que no haya compromiso de órgano diana, pues órgano blanco, pues no se considera como emergencia, no es una urgencia hipertensiva. ¿Cuál sería estos compromisos? Por ejemplo, que aparte que la persona tiene la presión alta, de repente tiene una hemiparesia, tiene dificultad de la visión, tiene dificultad del habla, de repente tiene dolor de pecho o de repente tiene síndrome de congestión pulmonar. Entonces eso es catalogado como una emergencia hipertensiva y está clasificado dentro de las emergencias cardiovasculares. Pero esta emergencia hipertensiva también podría comprometer algunos cuadros y presentarse con unos cuadros, ¿no?
como una falla renal aguda, como un evento isquémico o cerebral, ¿no? O sea, que desencadena, o una falla respiratoria con compromiso de lo que es el corazón del lado izquierdo, que es congestivo, ¿no? Y produce el famoso edema agudo de pulmón, o podemos encontrar una falla cardíaca, que no es otra cosa que el paciente o la persona tenga un FEBI menor del 40%, ¿no? Que automáticamente se clasifica como un ICC. Recordemos que todas las personas hipertensas crónicas, todas las personas que han tenido un infarto, en cualquier momento pueden hacer una falla cardíaca. ¿Y de qué depende? De su dieta, depende del tratamiento medicamentoso, depende de su estilo de vida. ¿Y cómo se identifica? Se identifica mediante la ecocardiografía. Claro, muchas veces en el hospital se identifica cuando el paciente ya llega, ¿no? Y cuando le dicen, señor, ¿usted antes cuánto caminaba? Caminaba 3 cuadras y no me cansaba, ahora camino una cuadra y me agito, ¿no? Es que muchas veces no nos preocupamos por nuestra salud. Si las personas se preocuparan definitivamente, llevaran su control, como se sugiere, ¿no? Y en cada ecovisión o ecocardiograma, identifican que el FEBI es menor 40%, automáticamente se clasifica como una falla cardíaca. Y que va a ir progresando, pues de ser una insuficiencia cardíaca, va a progresar a una insuficiencia cardíaca crónica, y después va a ser una insuficiencia cardíaca crónica congestiva, ¿no? O también clasificado como un ICC 1, 2, 3 y 4. Entonces, de todo lo que hemos mencionado, el más grave o el más letal que puede ser justamente es un IMA ST elevado, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos los electrocardiogramas y vemos que dicen que es un IMA ST elevado, lo que probablemente vamos a encontrar es esto, ¿no? Tenemos nuestro electrocardiograma, vemos la onda P, el complejo QRS, la onda T, ¿no? Y vamos a observar aquí el punto J, que debe estar en la línea basal, lo vamos a encontrar si encontramos más de 2 cuadraditos en los derivaciones de miembros, ya, de miembros, que estamos hablando del D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, o más de un cuadraditos en las derivaciones precordiales, que es del B1 al B6, o también conocidos como derivación de Wilson, estamos ante una elevación del segmento ST. Igual, cuando estamos ante un IMA ST no elevado, probablemente vamos a encontrar T invertidas o vamos a encontrar un infradesnivel, ¿no? El punto J, igual como acá, en vez de estar elevado, lo vamos a encontrar invertido o infradesnivel por debajo de la línea basal, y la T vamos a encontrarle en forma invertida, ¿no? Cuadro anginoso, que es lo que hemos conversado. Ahora, en cuanto a la emergencia hipertensiva, probablemente muchos nos hemos formado con la idea de que la presión arterial o hipertensión arranca o consideran a partir de 140/90 hacia adelante. Sin embargo, según la clasificación del año 2017 de la AJA, de la Asociación Americana del Corazón, tenemos esta clasificación, donde nos dice que ya a partir de 130 y es una presión normal alta, ¿no? Y que a partir de 140, pues clasificamos como hipertensión, ¿no? Ahora, también hay que recordar que hay personas que no siempre va con esto. Por ejemplo, hay personas que están con 90/60 de presión habitual y cuando llegan a 120/80 ya están con mareo, están con náusea, ¿no? También hay esa situación, son situaciones especiales, pero que se pueden dar. Entonces, toda persona que llega con una emergencia hipertensiva, probablemente con una presión superior a 180/110, ¿ya? Tenemos que tener muy en cuenta que va a tener conjuntamente con algún compromiso cardiovascular, ¿no?
dolor de cabeza, mareo, hemiplegia, diplopia, disartria, etc. Y tenemos que rápidamente, pues, tomar la decisión acá. ¿Qué valoramos en el sistema cardiovascular cuando llegan a esta situación de emergencia los pacientes? Hay que pensar siempre en la gravedad de los síntomas. ¿Qué quiere decir? Si una persona llega al hospital, a la emergencia y dice, tengo dolor de pecho, no le vamos a hacer pasar por triaje, no le vamos a hacer pasar por el tópico, no le vamos a hacer pasar pues, a inyectable, ¿no? Todo paciente con dolor precordial, y lo tenemos en la normativa del año 2006, aunque es antigua, pero está vigente, ya de emergencia, la prioridad uno dentro de los cuadros es el infarto o hemorragia. Toda persona que tiene dolor de pecho debería shock trauma, prioridad uno. Ya en shock trauma le sacarán los anales, tomazo de electrocardiograma. Si no es, pues, cardíaco, saldrá al tópico. Pero si es cardíaco, estamos avanzando y estamos tomando la medida más importante, salvar músculo miocárdico. Nosotros, por ejemplo, en el Hospital Menara tenemos un grupo de WhatsApp, ¿no? Ya que estamos de la moda del WhatsApp. Dice que a partir de junio del año 2022 por 1000 se ha formado los grupos de WhatsApp. Y entonces nosotros tenemos, así como tenemos el WhatsApp de código Ictus, del ACB, también tenemos un WhatsApp de IMA, ¿no? Donde están los cardiólogos, los emergencistas, ¿no? Y la persona de emergencia. Igual en el de Ictus está pues los neurólogos con los emergencistas y el personal de emergencia. Entonces, en este caso, se activa el código IMA, ¿no? Para poder darle alternativa rápidamente al paciente. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la existencia de factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Es hipertenso? Factor de riesgo. ¿Es diabético? Factor de riesgo. ¿Es fumador? Factor de riesgo. Una cosa es que la persona fume de vez en cuando un cigarrito, ¿no? Pero otra cosa es que sea un fumador pesado, como se dice, ¿no? Uno o dos cajetillas diarias de repente, ¿no? Es otra cosa. Persona que tenga nivel de colesterol aumentado. Muy probablemente. Dice que casi el 80% de las personas en nuestro país tienen alguno de los elementos de perfil lipídico alterado. Llámese colesterol, llámese el HDL, llámese los triglicéridos, ¿no? Que lo tenemos alterados. Entonces, factor de riesgo, hipertenso, diabético, fumador, colesterol aumentado, obesidad, factor de riesgos, ¿no? Persona que llega con dolor de pecho y estos factores de riesgo, hay que tener mucho cuidado. Priorizar en base a la necesidad del paciente, claro. Si el paciente comienza a saturar, hay que ponerle oxígeno. Si el paciente comienza a referir mayor angustia, mayor dolor, hay que tener más cuidado, ¿no? Y por eso estos pacientes deben ser manejados en shock trauma. ¿Cuáles son los signos y síntomas que me va a dar una idea que mi paciente con enfermedad, con emergencia cardiovascular, de repente se puede agravar? Dolor precordial, pensando en un IMA, hipotensión, taquicardia, bradicardia, taquipnia, ¿no? Recordemos también que así como se puede dar a nivel, ¿cómo se llama cardíaco, también se puede dar a nivel cerebral los problemas o emergencias cardiovasculares. O sea, estamos hablando de los ACV, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta todas estas características, ver los posibles reflejos vagales, sudoración, náuseas, o podemos observar también la hipoperfusión que puede darse a este nivel. ¿Y cómo sabemos que está hipoperfundiendo? Porque de repente el paciente pierde el sensorio, ahí disminuye el estado de conciencia, y a la vez también pues observamos que las pupilas se comienzan a ver midriáticas. De repente de un dolor precordial, de un infarto, pasa a una parada cardíaca, o de un infarto producto de una arritmia, pasa a una parada cardíaca.
¿no? O producto de un evento cerebral con compromiso ventilatorio que se tardan en manejar la vía aérea, pasa un problema, pues, de un paro cardiorrespiratorio. Recordemos que la arritmia más común que podemos tener en nuestro medio es la fibrilación auricular, la FA, ¿no? Y recordemos también que todas las personas que cursan con fibrilación auricular tienen que recibir dos tratamientos, su anticoagulación y su antiarrítmico, porque si son arrítmicos con tratamiento contra la arritmia y no están anticoagulados, cualquier momento va a formar un coágulo, un trómbolo, émbolo y se va a disparar. Y por eso justamente, si llega al corazón, hace un IMA-ST elevado. Si llega al cerebro, hace un ACV isquémico. Y si llega al corazón, al pulmón, hace una tromboembolia pulmonar, ¿no? Entonces, nosotros los enfermeros, ¿qué vamos a hacer? Lo más básico, funciones vitales, ¿no? Estado de conciencia, valoración neurológica. Ve si el paciente está alerta, está confuso, está en estupor, está en sopor, está en coma, coma vigil, coma profundo, o de repente el paciente llegó a muerte cerebral ya. De repente alguien me dice, oye Julio, pero mejor aplicamos Glasgow, ¿no? Aplicamos la escala de coma de Glasgow, claro. Pero recordemos que la escala de coma de Glasgow se inventó netamente para pacientes con TEC, con traumatismo encefalocraniano. Por eso justamente en base al Glasgow tú dices es TEC leve, TEC moderado, TEC severo. Pero me van a preguntar, pero ¿y lo aplicamos en el hospital? Claro, es práctico porque al final de cuentas te dan números, ¿no? Tú sabes que una persona te está hablando todo correctamente, apertura ocular, respuesta verbal, respuesta motora, Glasgow 15. Y si algo no está pasando, grado 3, grado 2, entonces te da una idea de números si está subiendo o está bajando. Pero realmente la evaluación neurológica es nivel de conciencia, es, como les he mencionado, desde alerta hasta muerte cerebral. Pero, ¿podemos utilizar? Sí, podemos utilizar. Uso del electrocardiograma. Todo paciente que tiene un dolor precordial, dolor de pecho o alguna arritmia como antecedentes, tómenle su electrocardiograma. ¿Por qué? Porque si hablamos de arritmia, recordemos también que podemos tener arritmias con alteración hemodinámica y sin alteración hemodinámica. ¿Y de qué va a depender eso? Para el inicio del tratamiento, pues. Si el paciente tiene su arritmia y no hay alteración hemodinámica, tratamiento farmacológico. Para arritmia de complejo angosto, complejo ancho. Pero si el paciente tiene una arritmia con alteración hemodinámica, pues que se deja utilizar tratamiento farmacológico y se inicia tratamiento eléctrico. Si es un paciente que está con una arritmia, con alteración hemodinámica, con complejo angosto, cardioversión sincronizada. Pero si tenemos un paciente con arritmia, con compromiso o alteración hemodinámica y con complejo ancho, es desfibrilación, ¿no? Entonces, cada uno tiene una característica. Ahora de repente alguien por ahí está pensando, ¿y qué es una alteración hemodinámica y una arritmia? Quiere decir que aparte de su arritmia, el paciente de pronto, de repente hipotensa, de pronto el paciente tiene alteración del sensorio, de pronto el paciente comienza a repetir dolor precordial, o de pronto el paciente siente, se identifica que está con congestión pulmonar, cualquiera de estas características, uno más, te dice que el paciente está con alteración hemodinámica. Nuestros dos accesos venosos de gran calibre. Ahora, si sabemos que es una arritmia, pues es mejor utilizar vías sin extensión, porque de repente vamos a hacer una cardioversión farmacológica. Y si no, si estamos ante un infarto, ST elevado, probablemente necesitemos para poder hacer una trombólisis. Y si tenemos unidad de hemodinámica, probablemente va a pasar para hacer cateterismo cardíaco. Entonces, solamente necesitamos dos vías en accesos delgados, ¿no? No estamos tan gruesos en ambos miembros superiores, ¿no? Tramitar análisis de laboratorio, ¿no? Recordemos que en los pacientes cardíacos, especialmente los que están infartándose, se le coloca oxígeno.
Pero ojo, aquí no colocamos oxígeno por intercambio gaseoso, o sea, no quiere decir que el paciente está saturando 88, 89 y le voy a poner oxígeno, no. Y a veces, erróneamente, decimos, ¿cuánto está saturando? Ah, está saturando 94, déjalo así nomás. No, es que cuando nosotros tenemos un paciente cardíaco, no le ponemos oxígeno para mejorar el intercambio gaseoso. Recordemos que acá nosotros le ponemos oxígeno en bajas concentraciones, cánula binasal, 1 o máximo 2 litros, para facilitar el gasto cardíaco. Eso es la justificación, por eso le ponemos oxígeno, no necesariamente porque esté saturando, ¿no? Administración de algunos fármacos, dependiendo lo que tengamos, por ejemplo, si es un IMA-ST no elevado, vamos a aplicar la terapia MONA, ¿no? Aspirina, clopidogrel, oxígeno, morfina, nitratos, antiplaquetarios y atorvastatina. MONA. Si es un paciente con IMA-ST elevado y estamos menos de 6 horas de evolución, trombólisis, teniendo en cuenta los criterios de exclusión para la trombólisis, como ese caso, todo posible riesgo de sangrado. Y edad, mayor de 80 años, tampoco no se tromboliza. ¿Qué tenemos que hacer? Si tenemos unidad de hemodinámica, el paciente debería ir para hemodinámica, ¿no? Y en hemodinámica le van a colocar cateterismo cardíaco con una guía y mediante imagen, donde está ocluido, van a entrar con balón de contrapulsación intraórtico, van a insuflar y van a dejar los famosos stent. ¿Qué quiere decir los stent? Son como unas mallas especiales que evitan que los vasos se vayan nuevamente a ocluir. O sea, quiere decir que si tú escuchas a alguien que dice que tiene 2, 3 stent, quiere decir que ha tenido 2, 3 vasos ocluidos y producto de esto es lo que le han hecho el cateterismo y le han dejado esas mallitas, ¿no? Que se llama stent. Eh, Colocar al paciente en posición semi-Fowler o Fowler dependiendo de la tolerancia. Monitoreamos signos vitales, gasometría arterial, que es muy importante para ver electrolitos, hemoglobina, intercambio gaseoso, posible alteración ácido-base y hacer correcciones, ¿no? Nos sirve la gasometría arterial. La medición de la PVC, prácticamente después del COVID, las tendencias actuales ya no recomienda porque es manipulación de un acceso directo y además tampoco no ha justificado sus valores como antes sí lo manejaba, ¿no? Balance hídrico estricto, tanto de ingreso y eso. Recordamos que todo paciente cardíaco, todo paciente con un problema cardiovascular, de preferencia su balance debe ser negativo, ¿no? Negativo. Porque si nosotros vemos que es positivo, 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 en la sumatoria vamos a ver que el paciente comienza a retener y se puede congestionar en cualquier momento. ¿Ya? Preparación de los circuitos, si el paciente de repente no mejora con tratamiento farmacológico, tratamiento eléctrico, de repente por manejar vía aérea, por compromiso hemodinámico, tiene que ser entubado, tiene que ir a ventilación mecánica, ¿no? Actualmente recorremos para que el paciente sea entubado, ya no es como antes que agarraban el midazolam, le ponían, entubaban, no, porque eso también producía cierto nivel de acidosis metabólica. Entonces, actualmente la recomendación, igual como del grupo Advento mexicano, es colocar fentanilo, silocaína, midazolam, o si no tuviéramos midazolam, pueden utilizar etomidato o ketamina, que va mucho mejor. Incluso en los protocolos March sugieren antes de cualquier otro medicamento la ketamina, ¿no? Facilita mucho. La colocación, pues, de una línea arterial, si ya estamos pues, en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? El manejo mediante las aminas, que quiere decir, si el paciente de repente está con un dolor precordial, entonces necesitamos dentro de los nitratos, tenemos la nitroglicerina, para poder ayudar a abrir vasos y mejorar la perfusión y facilitar también la mejora del dolor y la perfusión, ¿no? Si el paciente de repente, por otro lado, hipotensa, cae la presión y a pesar de retar con volúmenes no mejora, pues tendríamos que iniciar inotrópicos. En este caso, el inotrópico mucho más compatible es eh, el, ah, porque la dopamina antiguamente utilizado, ¿no? Entonces, actualmente la dopamina ya no es la alternativa como si antes lo utilizado, ¿no?
Eh, bueno, eso tenemos que verlo, pero ya es en unidad de cuidado intensivo, mediante monitoreo, mediante un catéter venoso central, mediante ya una línea arterial para poder monitorizar el PAN en nuestro paciente, ¿no? Y con el análisis de laboratorio para poder hacer las correcciones. Ahora, recordemos también que nuestro paciente, de repente, en un momento determinado, producto de estas alteraciones y emergencias cardiovasculares, podría llegar a ser un paro cardiorrespiratorio. Entonces, tenemos que realizar tanto la RCP básica o la RCP avanzado, dependiendo en qué unidad estamos, dependiendo pues el equipo que estamos trabajando con la intención de poder resucitar a nuestro paciente, ¿no? Recordemos que todo lo que hacemos tiene que estar escrito, porque hay una frase que dice, todo lo que no está escrito no está hecho, ¿no? Bueno, la RCP. Recordemos que estamos todavía con la guía 2020 hasta 2025 y que tenemos que evaluar rápidamente a nuestro paciente, ¿no? Una cosa básica que todo el mundo aprendemos, evaluar pulso, evaluar la respiración, estado de conciencia, tres cosas importantes. Vemos que el paciente no tiene pulso, no respira, no nos responde, definitivamente tenemos que activar nuestro sistema de emergencia en un sistema hospitalario, puede ser marcando código por un sistema de perifoneo o el sistema de timbre, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el Hospital Almenara, cuando tenemos un paciente en paro, tocamos el timbre dos veces, si el paciente está inestable o está entrando en bradicardia, imaginemos, se toca una sola vez el timbre, ¿no? Dependiendo del estado del paciente. Si recordemos que atrás de si es que estamos en un centro hospitalario, ¿no? O sea, hospitalización, las camas son mucho más anchas, entonces hacer un masaje a ese nivel, a ese lugar es casi dificultoso y no vamos a lograr el objetivo. Entonces tendríamos que jalar nuestro coche de paro y sacar nuestra tabla de paro para colocar en la parte inferior, ¿no? del tórax y poder hacer de forma adecuada nuestras 30 compresiones, dos ventilaciones. No nos desesperemos y cuando hacemos el ACLS, se les ha mencionado que no nos esperemos en que el paciente sea entubado, ojo, tenemos que evitar el tiempo. Lo que sí es importante es el masaje cardíaco. Vemos que no tiene pulso, no respira, iniciemos el masaje cardíaco. Si podemos ventilar con un tubo de mayo, un resucitador, excelente. Si no lo podemos hacer siquiera, póngale cualquier aditamento que tiene, una cánula binasal, incluso 6 8 litros, me está ayudando, pero lo que no debo de perder es comenzar a hacer masaje y colocar el monitor. ¿Y por qué es importante el monitor? Con el monitor puedo identificar si el ritmo que está pasando nuestro paciente es un ritmo desfibrilable o es un ritmo no desfibrilable, ¿no? Si es un ritmo desfibrilable, lo más importante de cualquier otra cosa es darle la descarga eléctrica. Mientras tanto, si es un ritmo no desfibrilable, lo que tendría que buscar es regresar a que el paciente comience a fibrilar. ¿Y cómo lo logramos? Poniendo la adrenalina tempranamente y haciendo masaje cardíaco, ¿no? Recordemos que hace 10 años entró también como una alternativa al vasopresina, pero en el tiempo la guía no han justificado y ha sido retirado. Lo único que tenemos dentro de la medicación del paro es la adrenalina, la miodarona y la silocaína. Entonces, los ritmos desfibrilables son la taquicardia ventricular sin pulso, la fibrilación ventricular, y los ritmos que no se desfibrilan son la tibiática sin pulso y la sistole. Lo que sí tenemos que evitar algunos problemas recurrentes que se encuentran a nivel hospitalario. Uno, que hay personas que no han evolucionado o no leen las guías. ¿Por qué? ¿Por qué le digo? Porque miran, por ejemplo, una fibrilación ventricular, le dan una descarga, hasta ahí estuvieron bien, pero después quedan mirando nuevamente el trazado y nuevamente ve que el paciente está en FB, nuevamente quieren darle la descarga. ¿Será correcto? No, no es correcto, no es correcto. ¿Por qué? Porque una persona que está en paro cardiorrespiratorio, pues pasa por tres momentos: eléctrico, hemodinámico y metabólico. Por eso que después de la descarga debe el masaje cardíaco, ¿no? Igual, hay personas que le colocan adrenalina, 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 adrenalina y toda adrenalina. Y de verdad sí sale el paciente con adrenalina. Pero ¿cuál es el problema? Este es el problema. Hay un estudio, y pueden ustedes también buscarlo en internet, sobre la adrenalina en el paro cardíaco, revisión sistemática y metaanálisis. Ahí le dejo la página que lo pueden encontrar y la revista también, que han hecho un estudio, ¿no? En base a la supervivencia que tenemos en el paciente
Tenemos varios trabajos de investigación donde se han hecho de corte, ¿no? En cuál han utilizado adrenalina, vasopresina, adrenalina menos de 2 miligramos, adrenalina más de 2 miligramos. Incluso tienen también estudios que han hecho en placebo, o sea, cloruro nada más. ¿Y cuál es la conclusión? La conclusión, como ven acá, es que si bien es cierto, a las personas que le pongan adrenalina, sí salen tempranamente. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que en el tiempo tiene alta tasa de mortalidad y alta tasa de daño neurológico. Entonces, la conclusión no es que no se ponga adrenalina, ojo. ¿Qué dice la guía ACLS? Te dicen, si es un ritmo desfibrilable, descárgale. Después de la primera descarga, ya viene la vía. 30 compresiones, 2 ventilaciones, 5 ciclos, 2 minutos, vía. Viene la evaluación, sigue un ritmo desfibrilable, viene la segunda descarga, 30 compresiones, 2 ventilaciones. Mientras que están haciendo este proceso, se pone la primera dosis de adrenalina. Ojo, a partir de acá hacia adelante se pone adrenalina cada 3 a 5 minutos. Si va a una tercera descarga, viene amedrona. Pero ¿qué sucede muchas veces? Le ponemos adrenalina, adrenalina, sí, seguido, seguido, y sí sale, pero también acá en una parte de la investigación menciona que en un corto plazo las personas pues fallecen, ¿no? Entonces, lo que se recomienda es que si podemos estirar lo máximo la adrenalina, sería bueno, cada 5 minutos. Lo más importante es la descarga y un buen masaje cardíaco, o sea, un masaje de calidad rápido, fuerte, teniendo una consideración de una compresión en adulto entre 5 a 6 centímetros. Ahora, ¿por qué les pongo esta imagen? Probablemente todos tengamos en nuestro centro hospitalario estos equipos. Y la pregunta es, oye, ¿y por qué el paciente hizo paro y se murió? La recomendación es lo siguiente. De repente tú has hecho tu curso de BLS, has hecho tu curso de SLS, has hecho tu curso de RCP básico, avanzado. Tu paciente hace paro y te quedas mirando, ¿no? Muchas veces sucede, no estamos. Incluso gente que a veces enseña RCP y después cuando vamos a la realidad lo vemos que se queda parado mirando porque se estresan, no sé cuántas cosas puede dar, se chocan. Lo que tenemos que recomendar todos y a todo nivel, si tenemos este equipo, es que en esta partecita dice DAE. Imaginemos que tú eres un experto y te bloqueaste, ya no recuerdas ni cómo es una fibrilación ventricular, una descarga ventricular. Entonces, si no te recuerdas, agarras los parches de este equipo, lo pones en tu paciente, le pones acá, giras la ruleta o el sistema a DAE y el equipo va a comenzar a hablar todo lo que tú tienes que hacer en forma secuencial. Incluso si de repente este equipo identifica que es un ritmo desfibrilable, te va a decir cargando y tú tienes que presionar el botón rojo para descargar y continúa haciendo RCP. Entonces, no hay forma por qué pacientes demoran tanto en iniciar una reanimación a nivel hospitalario. ¿Cuál es la explicación? Es que no conocemos nuestro equipo. Este equipo no solamente sirve como DAE, sino que también ya sirve como marcapaso temporal transcutáneo. O sea, si tengo hoy un paciente con bloqueo AB de segundo grado, MOVI 2 o de tercer grado, me puede ayudar. Le pongo en marcapaso, le pongo sincronizar y van a ver que puede ayudar, ¿no? Les agradezco por su participación, agradezco a la comisión organizadora también. Muchísimas gracias a usted, doctor Julio Cabello, por su excelente presentación. Sabemos el dominio del tema que tiene. Sabemos pues que mañana tenemos otra ponencia muy interesante con usted, así Muchas que gracias. sería solamente hasta el día de mañana. Muchísimas Muchas gracias. gracias A usted. por su presentación a nombre de nuestra decana regional, licenciada Gloria Castillo Azañero. Muchas gracias, jefa. Muy buenas tardes. Mucha bendición a cada uno de los participantes.